Hello. Vamos a ver bien la conjugación del verbo have got, que quiere decir tener. Vamos a ver que el verbo have got, el verbo tener, tiene dos formas. Uno es el have got y otro es el has got, ¿sí? Ustedes se acuerdan que según de quién estamos hablando, utilizamos una forma u otra. En este caso, en el have got, solo usamos el has got cuando hablamos de he, she o it, o sea, de él o ella, tercera persona del singular. Entonces, si hablamos de nosotros, I, la primera persona, yo, uso el have got. Y en la forma negativa, cuando decimos que no tiene, decimos haven't got. Por supuesto que se puede abreviar como haven't o have not got. Have got o I've got, ¿sí? Podemos abreviar o sin abreviar. Entonces, ¿qué decimos cuando hablamos de you? ¿Ustedes se acuerdan que you era tú o vos? O también lo podemos usar como ustedes, por lo tanto también es plural. Usa también have got o haven't got, si decimos que no, ¿sí? Tú o ustedes tienen o no tienen. Con he, she, it, que es la tercera persona del singular, que es él o ella, en vez de have got, decimos has got. O apóstrofo S, got, ¿sí? Si lo abreviamos. Cuando negamos es hasn't got o has not got, ¿sí? Entonces, he has got o he hasn't got. Cuando hablamos de we, que ya es plural porque es nosotros o nosotras, utilizamos el have got también, o apóstrofo VE got, we've got o we have got. Y si negamos, haven't got, o sea, nosotros tenemos, nosotros no tenemos. They, cuando usamos they, que es ellos o ellas, también plural, utilizamos have got también. O haven't got, si negamos. O sea, solo usamos el verbo have got, el verbo tener, como has got o hasn't got cuando hablamos de he, she o it. Nada más. Todos los demás, con todos los otros, utilizamos have got. ¿Sí? Es fácil, solo cambia en la tercera persona del singular. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a utilizar con I, cuando hablamos de nosotros, de primera persona, yo, ¿sí? I haven't got dark hair. Yo no tengo pelo oscuro. I haven't got dark hair. ¿Por qué usamos haven't? Porque estoy hablando de mí, de I. Entonces no puedo usar has, tengo que usar have. I've got blonde hair. Yo tengo pelo rubio. I haven't got dark hair. Yo no tengo pelo oscuro. I've got o I have got blonde hair. Vamos a ver qué pasa con you, que es tú o ustedes. You haven't got blue eyes. Ustedes o vos no tienen ojos azules. You've got brown eyes. Tú tienes o ustedes tienen ojos marrones. ¿Sí? Uso el have o haven't también porque estoy hablando de you. Sarah hasn't got straight hair. Sarah sería she, ella, ¿sí? Por eso usamos has o hasn't. Sarah hasn't got straight hair. Sarah no tiene pelo lacio. She's got
hablamos de she porque estamos hablando de Sara. Entonces reemplazamos a Sara por she, ella. She's got curly hair. Ella tiene pelo ondulado. ¿Cómo se abrevia el has got? She's got o she has got curly hair. Vamos con el he. John. John hasn't got wavy hair. John no tiene pelo ondulado. ¿Sí? John sería he, por eso usamos has got o hasn't got. ¿Sí? Y acá vamos al afirmativo y decimos, en vez de John, he. He's got o he has got straight hair. Él tiene pelo lacio. Vamos a ver qué pasa con el it, que era para las cosas, los animales, lo que no es persona. Entonces decimos, the dog hasn't got short hair. El perro no tiene pelo corto. It's got, porque the dog, uno solo, está reemplazado por it, él. Él tiene pelo largo. It's got long hair. ¿Sí? Hasta ahora entonces usamos el has o hasn't cuando hablamos de she, he o it. ¿Qué pasa con el we, que era nosotros o nosotras? También se usa con have got. My mom and I haven't got long legs. Mi mamá y yo, o sea, we, nosotras, my mom and I haven't got long legs. Mi mamá y yo no tenemos piernas largas. We, porque estamos hablando de mi mamá y yo, we've got, o we have got, acá está abreviado, pero podemos decir have got también, we've got short legs. Nosotros tenemos piernas cortas. Vamos al they, ellos o ellas. My parents, mis padres, ellos, they, my parents haven't got big ears. Mis padres no tienen orejas grandes. ¿Sí? They, mis padres. Por eso uso el have got. My parents haven't got big ears. They've got, o they have got, long ears. Ellos tienen orejas largas. ¿Sí? Conclusión, solo uso el have got en forma de has got o hasn't got cuando hablamos de he, she, it, él o ella en singular. Cuando hablamos de todas las demás personas, utilizamos el have got. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si queremos preguntar? ¿Vos te acordás que siempre cuando convertimos una oración en pregunta o la hacemos en forma de pregunta, el verbo, en este caso have got, pasa adelante? ¿Sí? Entonces, fíjense, acá dice I haven't got dark hair, I've got blonde hair. ¿Cómo pregunto yo? Paso el verbo antes de la persona y digo, have you got dark hair? ¿Tenés pelo oscuro? Si respondo que no, no, ¿de quién estoy hablando? De mí, I. Y como dije que no, uso el negativo. No, I haven't. Have you got dark hair? Si respondo que sí, yes, I have. ¿Sí? Vamos a la de Sara. Sara hasn't got straight hair. She's got curly hair. ¿Qué pasa con el verbo has got? Va a pasar adelante para preguntar. Has Sara got curly hair? Yes. ¿De quién estoy hablando? De Sara, o sea, she. ¿Con qué verbo? Has en afirmativo. No puedo poner hasn't, porque estoy diciendo que sí.
Yes, she has. Si hubiese respondido que no, no, she hasn't. ¿Sí? Acá en la respuesta no va el got. Solamente pongo have o has. O hasn't o haven't. Vamos al de parents. My parents haven't got big ears. They've got long ears. Have, porque estoy hablando de parents, de they, entonces uso el have, ¿sí? Utilizo el have adelante. Have your parents got big ears? Si digo que no, no, coma. ¿De quién hablo? De ellos, they, mis padres. Haven't en negativo, el verbo have pasa negativo porque estoy respondiendo que no. Estoy respondiendo en negativo. Si respondería que sí, diría yes, coma, ¿de quién hablo? De ellos, de my parents. Yes, they have. El verbo acaba en afirmativo porque estoy respondiendo en afirmativo, que sí. ¿Sí? Vamos a ver esta de John. John hasn't got wavy hair. John no tiene pelo ondulado. Entonces, ¿cómo voy a preguntar? ¿El verbo cuál es? Has got o hasn't got, ¿sí? Entonces va a pasar el verbo adelante y voy a preguntar, ¿Has John got wavy hair? En este caso es no, porque acá dice que no tiene, ¿sí? Entonces, no, ¿de quién estoy hablando? De John, o sea, he. Hasn't, porque dije que no. Si hubiese respondido que sí, yes, ¿de quién hablo? He has, el verbo en afirmativo. The dog hasn't got short hair. El perro no tiene pelo corto. ¿Qué voy a preguntar? Has the dog, el verbo pasa adelante. Has the dog got short hair? No, it, perdón, porque hablo de un perro. No, it hasn't. No, no tiene, ¿sí? En negativo. Si respondo que sí, yes, it has. Acá no abrevio. El has va enterito, porque no puedo poner she's, queda incompleto. Vamos a mamá, my mom and I, que sería we, mi mamá y yo. Have we got long legs? Yes, we have. Or no, we haven't. ¿Sí? Ok, bye.